Ya se habla de que no habría sobrevivientes, pero quiero tomar contacto con nuestro compañero Rafael Matus Ruiz, que tiene toda la información al respecto. Rafa, gracias por el contacto. ¿Estás en el aeropuerto? ¿Qué tal, Vivi? Muy buenos días. Sí, estamos en el aeropuerto Ronald Reagan, aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington. Atrás mío, no sé si alcanzan a ver, se ven sobre el río Potomac a dos barcos grandes que están participando en la tarea de la recuperación de las víctimas del accidente. Y también se ve un pequeño bulto al lado de uno de esos barcos, que es una de las partes del avión de American Airlines que chocó esta madrugada con un helicóptero Black Hawk del ejército de Estados Unidos. Un trágico accidente, no se espera que haya sobrevivientes. Han recuperado, tengo entendido hasta ahora, 28 cuerpos de los pasajeros. Una escena aquí esta mañana en el aeropuerto Reagan muy diferente a la que estamos habituados. Este es uno de los aeropuertos más activos, más transitados de Estados Unidos. Es muy común, Vivi, ver, si vos te parás en el mall de Washington, una hilera de aviones aterrizando, despegando. Es un aeropuerto que está muy pegado a la capital, algo similar a lo que pasa con Aeroparque en Buenos Aires. Hoy es silencio absoluto. El aeropuerto está vacío, las filas de seguridad están vacías, se ven muchísimos policías, obviamente, como es de imaginar, y por supuesto muchísimos colegas, muchísimos periodistas que han venido hasta aquí para intentar ver lo más cerca posible el lugar del siniestro. Estamos todavía aguardando una explicación por parte de las autoridades federales de Estados Unidos, que están investigando cuáles fueron los motivos por los cuales se produjo este choque entre el helicóptero militar y el avión de American Airlines. Como te decía, este es un espacio aéreo muy transitado, no solamente por aviones comerciales, sino también por aviones privados y también por aviones militares que comparten el cielo de Washington, un espacio muy reducido que obviamente abre el terreno para que ocurran este tipo de tragedias. ¿Caro? Rafael, ¿tenés idea si están derivando vuelos a alguno de los otros dos aeropuertos, al de Dallas o al de Baltimore? Pero no tengo que escucharte la primera parte de la pregunta. Si tenías idea si están derivando alguno de los vuelos a otros de los aeropuertos, al de Dallas o al de Baltimore. Sí, efectivamente, bueno, hay obviamente vuelos cancelados, pero también los vuelos que se dirigían hacia el aeropuerto de Reagan han ido hacia los otros dos aeropuertos que sirven a la capital de Estados Unidos, el aeropuerto de Baltimore, que está más o menos a una hora de aquí de Washington, y también el aeropuerto internacional Dulles, que también se encuentra en Virginia, aproximadamente también a 1 hora 45 minutos de la ciudad. Ahora, el operativo de rescate, bueno, ya esto que vos decías y también confirman las autoridades, Rafa, de cuerpos, ¿no? Porque es ya no se está hablando de la posibilidad de encontrar sobrevivientes, pero digo, también complejo el rescate de esos cuerpos por las condiciones climáticas extremas. Sí, Washington sufrió, como todo Estados Unidos, hace muy poco, una ola de frío muy fuerte. Ahora el frío ha comenzado a ceder, hay temperaturas habituales para esta altura del año en el invierno, pero sigue siendo una mañana muy fría. El accidente ocurrió en plena madrugada, anoche, alrededor de las 9 de la noche. Las tareas de rescate comenzaron, como te decía, a la madrugada. Y tienen que hacerse en el río Potomac, ¿no? Tienen que sacar los cuerpos de las víctimas del río. Sabemos que hay buzos tácticos que están trabajando junto con las autoridades de Washington, con la policía de Washington, tengo entendido también con la Guardia Costera, para intentar acelerar al máximo posible las tareas de recuperación de las víctimas. Como te decía, Viva, hay ahora muchísima perplejidad, muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas acerca de cómo pudo haber ocurrido algo semejante, ¿Qué falló? Que un helicóptero militar se cruce en el camino, en el trayecto de un avión que estaba ya en maniobras de aproximación
listo para aterrizar aquí a mis espaldas. Ustedes están viendo la cabecera de la pista del Aeropuerto Nacional Reagan. Es realmente una tragedia que deja muchos interrogantes que seguramente se irán respondiendo con el transcurso de las horas. ¿Sí? Sí, Rafa, buen día. Te quería preguntar si ahí en el aeropuerto hay familiares de víctimas, si estaban en ese lugar ya o recibiendo algún tipo de información o contención después de lo sucedido. Perdón, tengo problemas con el retorno. De vuelta, no. Te repito, perdón. La pregunta. Sí, hay en el aeropuerto familiares de los pasajeros, de las víctimas del avión. Sí. No he visto a ninguno. Yo entré de vuelta. Es una escena muy distinta a las habituales. Este es un aeropuerto que yo he usado infinidad de veces. Suele haber muchísimo tráfico. Al ingresar o al salir del aeropuerto, hileras de autos. Cuando vos ingresás en auto al aeropuerto, siempre suele haber un cuello de botella en el cual se avanza paso de hombre hasta que vos llegás a esta parte. Yo me voy a dar vuelta para que ustedes vean, ¿no? Ahí tienen varios colegas de la televisión que están ahora aquí reportando, y eso que ven a mis espaldas es la sección de salidas del aeropuerto diseñado por el arquitecto argentino César Pelli. Esta mañana no veías tráfico, no había autos, solamente había policías, muchísimos patrulleros de la policía de Washington custodiando la entrada al aeropuerto. Cuando vos dejabas, estacioné en el garage, el que me indicó la policía, entré al aeropuerto. Es un aeropuerto donde usualmente vos ves muchísima gente, ¿no? Llegando y saliendo. El aeropuerto estaba vacío, silencio absoluto. No veía gente con valijas, no veía pasajeros, solamente había, como te decía, policía, autoridades y personal del aeropuerto, periodistas. Rafael, no vi a ningún familiar de ninguna de las víctimas. Sí ha habido algunos testimonios en la prensa, sobre todo de anoche, cuando todavía había algún atisbo de esperanza de que podría haber algún sobreviviente del accidente, pero ahora aquí en el aeropuerto, como te decía, no hay, por lo menos yo al menos no vi a ninguno de los familiares. Estaba repasando que hay mucho revuelo por esta noticia en Rusia. La agencia rusa de noticias TASS está hablando de que entre los pasajeros en el avión se encontraba el matrimonio de patinadores que ganó el oro por parejas en los campeonatos del mundo de patinaje artístico en 1994. Sí, por eso también hay mucho revuelo con esta información en Rusia. Rafael, quédate, quiero sumarlo a este tema a Carlos Rincelli, que es piloto y analista aeronáutico. Carlos, buen día. Gracias por sumarte. Viviana, gracias por el llamado, por favor. Un gusto. Allí tenemos desde el aeropuerto a Rafael Matus Ruiz con toda la información de primera mano. Excelente información como siempre, pero queremos saber, según tu experiencia, todavía falta una explicación oficial, pero ¿qué crees que pudo haber pasado? ¿Qué falló? ¿Fallaron las comunicaciones? Mirá, esto evidentemente es una falla latente del aeropuerto y el factor de incidencia es la comunicación. Vos pensás que aquí hubo un triángulo entre el avión, el helicóptero y el controlador de tránsito aéreo, es decir, el operador de la torre, que es el encargado, el responsable de distribuir los movimientos dentro del aeropuerto. La aeronave, y me refiero al avión de American Airlines, el CRJ, iba a aproximar una pista. El controlador le preguntó si la podía cambiar, porque tiene multiplicidad de pistas para operar este aeropuerto. El piloto del avión le dijo que sí, que no tenía problema, y se dirigió a la pista que le habían asignado. Sí. Lo que te quiero decir es que ahí había un ida y vuelta en la comunicación, que es vital en la aviación. A propósito de esto, había un helicóptero que tenía que despegar, y el controlador le dice: tiene a la vista el avión, porque va a despegar y se tiene que colocar por detrás del avión. Y sobre todo lo que le dice es: mantenga la separación visual. Que esto, que hay que explicarlo un poquito más, tiene que ver con lo siguiente. Vos en un aeropuerto podés operar de manera visual o instrumental. Voy a focalizar sobre visual. Cuando me refiero a esto,
es que vos tenés que ver y ser visto en todo el movimiento del aeropuerto. Y el helicóptero, ¿cuánto más? Porque está despegando desde un lugar obviamente habilitado, pero exclusivo, y de alguna manera tiene que hacer una trayectoria que va a ser absolutamente distinta a la que hacen los aviones. Ahora, de este triángulo, el avión le cambiaron la pista e iba aproximando a la que le habían asignado. Sí. Controlador le pregunta al helicóptero, ¿tiene al avión a la vista? Porque tiene que pasar por detrás de él y mantenga su separación visual. Y ahí no hubo respuesta. Claro, no responde nada. Esto es un factor determinante porque nosotros llamamos, cuando vos emitís un mensaje, colisionarlo. Es decir, que vos me devuelvas lo que yo te dije para que yo me quede, o yo me asegure que vos entendiste lo que te dije y que de alguna manera todo el resto que está escuchando la comunicación sepa que vos entendiste. Ahora, si vos no contestás, tenés que reaccionar como controlador sobre la aeronave que te está respondiendo. Exactamente. Es decir, si al avión le dijiste, aterrice aquí, y el avión te dijo ok, y al otro no te respondió, vos, para evitar esto, y acá hablo de la falla latente, ¿no? Y que tiene que ver con un error humano asociado directamente a una comunicación que no fue asertiva. Excelente explicación, Carlos. Rafael, vos estás ahí en el aeropuerto. Yo estaba leyendo más temprano cuando venía para el canal declaraciones del presidente Donald Trump, por supuesto acompañando a los familiares de las víctimas y pidiendo porque esas almas encuentren el descanso. Pero digo, más allá de esas declaraciones, ¿se espera que el presidente se haga presente en las próximas horas por allí? ¿Está previsto? No creo que Trump venga aquí al aeropuerto Reagan. Sí es muy probable que haga alguna declaración en el resto del día. Anoche, muy poquito después de que ocurrió el accidente, la Casa Blanca sacó un comunicado con esta declaración que vos acabas de mencionar, de Donald Trump, donde decía que había sido informado sobre los detalles del accidente, envió un mensaje de condolencia a la familia de las víctimas. Hoy, a lo largo del día, es de esperar que Trump haga algún tipo de declaración o que haya alguna comunicación oficial, sobre todo porque, y a raíz también de lo que estaba mencionando Carlos, creo que hay muchísimo temor, muchísimas dudas y una crisis de confianza bastante lógica en muchísimos norteamericanos que hoy se van a subir a un avión y que temen por su seguridad, obviamente, ¿no? Claro, claro. Hay un dato de los últimos años aquí en Estados Unidos, y es que el cuerpo de controladores aéreos, según venía escuchando esta mañana en un reporte, ha sido reducido en las últimas décadas, aproximadamente un 10%, y esto obviamente genera tensión porque muchísima gente tiene que lidiar con mucho más tráfico, ¿no? Claro. Hoy, como te decía, el tráfico que tiene el aeropuerto de Reagan no es desde ya el que tenía hace 10 años o el que tenía hace 20 años. Entonces, cuando hay una crisis de esta magnitud, lo lógico es que el presidente de Estados Unidos intente llevar calma, intente llevar certezas y sobre todo que el gobierno federal responda a algunas de las preguntas que hoy tenemos todos. No, mi pregunta era para Carlos, justamente tiene que ver con lo que está diciendo Rafael. Aún así, volar sigue siendo el medio más seguro y prueba de esto es que estamos hablando alrededor del mundo de un accidente aéreo que se dio, ¿o no es así, Carlos? Bueno, sumo dos cosas. Primero, lo que acaba de decir Rafael es vital, porque la aviación post pandemia, para poner un punto de equilibrio, se ha incrementado los movimientos aéreos en un 35%. Y la reducción de la dotación de controladores en Estados Unidos ha tenido una disminución en ese sentido. Entonces aparece un factor que a veces no es contemplado y sería bueno que lo hagamos, que tiene que ver con la fatiga, y la fatiga laboral. Es decir, tu capacidad de atención, y sobre todo en un aeropuerto como este, o cualquiera, pero cuanto más en este, vos fíjate que un mínimo descuido puede provocar un accidente. Ahora, resalto, subrayo y suscribo. La aviación es el medio de transporte más seguro por escándalo.
Por eso es que dije falla latente. Y cuando hay una falla latente, si vos estás en el canal y te cortan la energía eléctrica, más allá de que el programa no se emite, no pasa. En la aviación, donde hay una falla latente, tenemos estas consecuencias que no son deseadas, que no hay estadística. Yo quiero abonar, soy periodista también, tengo mi programa que es @ambiente de vuelo, que va vía Instagram, y de toda la estadística que tenemos en el programa, les puedo asegurar que de este tipo de accidentes en los últimos 10 años no se ha manifestado, más allá que pueda entrar un avión, que se equivoque de la calle de rodaje y demás, que tiene que ver con esto, distracción, pero sobre todo fatiga, que es el elemento a evaluar para evitar las fallas latentes aeroportuarias. Me parece interesante esto que mencionaba antes Carlos, ¿no? ¿Por qué desde la torre de control no le dijeron al helicóptero claramente qué es lo que tenía que hacer en lugar de preguntarle si había visto al avión? Me parece que esa es la duda por estas horas. Gracias, Carlos, por el contacto. Sí, ¿qué querías? Perdóname, porque redondeé lo que acabas de decir. Mirá, en la secuencia, más allá de preguntarle si había visto al avión o si veía al avión, el segundo paso le dijo, pase por detrás de él, es decir, lo autorizó a despegar, pero pase por detrás del avión. Lo que pasa que el problema es que el helicóptero no le respondió y el controlador, como está haciendo 10 cosas a la vez o más, dio por sentado que el helicóptero le había contestado o que por lo menos había entendido. Ahí está el eje, porque le dijo, ve el avión, pase por detrás y haga su separación visual, es decir, que el helicóptero se separe del avión de manera visual, que es lo que no le respondió, y ahí donde la trama va más por la vía de la comunicación. Sin duda. Gracias, Carlos, por el contacto. Rafael, antes de despedirte, quiero que compartamos el tuit del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación a lo que vos recién nos mencionabas, ¿no? El avión se encontraba en una línea de aproximación al aeropuerto perfecta y rutinaria. El helicóptero se dirigía directamente hacia el avión durante un periodo prolongado de tiempo. Era una noche clara, las luces del avión estaban encendidas. ¿Por qué el helicóptero no subió, ni bajó, ni giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntar si vieron el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. No es bueno, publica en su cuenta de X el presidente de los Estados Unidos, un poco, Rafa, lo que nosotros nos preguntábamos desde acá, ¿no? Y en este caso el presidente ofreciendo más interrogantes que respuestas, ¿no? Un poco una reacción quizá prematura ante todavía falta de información respecto a qué fue exactamente lo que pasó. Creo que eso se va a intentar dilucidar en las próximas horas a medida que se avance la investigación y sobre todo que se recupere la caja negra del avión, ¿no? Vamos a estar esperando esa respuesta. Gracias como siempre, Rafa, te mandamos un beso enorme. Buena jornada. A ustedes. Que estén muy bien.